¿Sabías que algunas de las estrellas que idolatrabas en la pantalla grande hoy están durmiendo en una celda de 6 por 9 pies? Mientras tú veías sus películas en casa, ellos vivían una vida doble que nadie sospechaba. La fama y el dinero no compraron su libertad, y muchos siguen pagando por errores que destruyeron carreras millonarias en cuestión de días. Si alguna vez te preguntaste cómo alguien tan exitoso puede caer tan bajo esta historia, te va a sorprender. Hoy te muestro la verdad detrás de las rejas que Hollywood prefiere ocultar. Vamos a repasar los casos más impactantes de actores que actualmente cumplen condena, qué hicieron exactamente y cuánto tiempo les queda tras las rejas. Michael Jace. Michael Jace fue condenado a una pena de 40 años a cadena perpetua por el asesinato de su esposa April Jace. Antes de este escándalo, muchos espectadores lo recordaban por su papel como Julian Lowe, un oficial de policía en la serie The Shield, de la cadena FX. Precisamente por eso el caso resultó aún más inquietante para sus seguidores. Un actor reconocido por interpretar a un agente de la ley terminó convertido en el protagonista de un juicio real por homicidio. Los hechos ocurrieron en 2014, en la vivienda que la pareja compartía en Los Ángeles. Fue el propio Jace quien llamó a la policía tras el tiroteo, lo que añadió un matiz desconcertante a la investigación inicial. 2 años después, en 2016, un jurado lo declaró culpable de asesinato en segundo grado, poniendo fin a un proceso judicial que atrajo gran atención mediática, debido a su pasado como actor de televisión. Hoy en día, Michael Jace ya no es recordado principalmente por su trabajo en The Shield, sino por una historia personal mucho más oscura que cualquier papel que haya interpretado en pantalla. Su nombre quedó asociado de forma permanente a una tragedia real que superó por completo la ficción que alguna vez lo hizo famoso. Allison Mack. Allison Mack se declaró culpable en el caso NXVIM, un giro que transformó su imagen pública de ser un entrañable recuerdo televisivo en Smallville a convertirse en una de las historias criminales más perturbadoras de Hollywood. Durante años el público la conoció por su papel como Chloe Sullivan, la amiga inteligente y leal de Superman. Sin embargo, detrás de esa imagen familiar, Mack se había involucrado profundamente en NXVIM, una organización que se presentaba como un grupo de desarrollo personal, pero que en realidad ocultaba un sistema de explotación y control psicológico sobre sus integrantes. Fue acusada de ayudar a reclutar mujeres para una célula secreta dentro del grupo conocida como DOS, donde se las manipulaba para convertirlas en parejas sexuales de su líder, Keith Raniere. En 2019, Mack se declaró culpable de cargos de crimen organizado y en 2021, un juez federal la condenó a 3 años de prisión. Gracias a su cooperación con los fiscales que resultó clave para condenar a Raniere a 120 años de cárcel, su pena se redujo considerablemente. Mack salió en libertad anticipada en julio de 2023, tras cumplir aproximadamente 21 meses de condena. Desde entonces, ha hablado públicamente sobre su paso por NXVIM, reconociendo su responsabilidad en los hechos. Shannon Guest Richardson. Shannon Guest Richardson no es un nombre demasiado conocido, pero sus pequeños papeles en series como The Walking Dead y The Vampire Diaries, además de una aparición menor en la película The Blind Side, bastaron para que su historia resultara aún más impactante. En 2013, Richardson envió cartas impregnadas con ricina, una toxina extremadamente peligrosa, a figuras públicas de alto perfil, entre ellas el presidente Barack Obama y el entonces alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg. Una tercera carta fue dirigida a Mark Glaze, director de una organización contra las armas ilegales vinculada a Bloomberg. Al principio, Richardson intentó culpar a su esposo alegando que él era el responsable del envío.
Sin embargo, los investigadores detectaron inconsistencias en su versión de los hechos y finalmente lograron identificarla como la verdadera autora del plan. En 2014, fue condenada a 18 años de prisión federal, tras declararse culpable de posesión y fabricación de una toxina biológica para su uso como arma. Su caso resulta especialmente llamativo porque no se trató de un escándalo típico de Hollywood, sino de un delito federal grave que comprometió la seguridad nacional y puso en riesgo la vida de figuras políticas de primer nivel. A diferencia de otros casos de la lista, el de Richardson no involucra abuso de poder dentro de la industria del entretenimiento, sino un acto deliberado de terrorismo doméstico cometido por alguien con una carrera artística modesta pero real. Kaalan Walker Kr. Kaalan Walker comenzó a forjarse un nombre en el mundo del entretenimiento bajo el nombre artístico de rapero Kr. y apareció en producciones como Superfly y Kings, esta última junto a Halle Berry y Daniel Craig. En 2018, Walker fue arrestado después de que varias mujeres lo acusaran de utilizar falsas oportunidades profesionales para acercarse a ellas. Según los fiscales, contactaba a aspirantes a modelos a través de redes sociales, prometiéndoles sesiones de fotos o participaciones en videos musicales. Sin embargo, esas promesas eran en realidad una trampa que terminaba en agresiones sexuales. Las víctimas que no se conocían entre sí coincidían en un solo punto, todas habían sido contactadas por Walker, bajo el mismo pretexto. En 2022, un jurado lo declaró culpable de varios delitos graves, entre ellos violación forzada y violación de menores, relacionados con ataques contra 3 adolescentes y 4 mujeres, ocurridos entre 2013 y 2018. Walker fue condenado a una pena de 50 años a cadena perpetua y obligado a registrarse como delincuente sexual de por vida. Su abogado calificó la sentencia de excesiva y anunció planes de apelación, aunque el caso quedó marcado como uno de los más graves entre las celebridades caídas en desgracia por delitos sexuales. Ryan Grantham. Ryan Grantham conmocionó al público porque su carrera estaba ligada a papeles juveniles entrañables como en Diary of a Wimpy Kid y la serie Riverdale. Sin embargo, en marzo de 2020, Grantham asesinó a su propia madre Barbara Waite de un disparo en la nuca mientras ella tocaba el piano en su vivienda de Squamish, Columbia Británica. Durante el proceso judicial, los fiscales revelaron que tras el crimen, Grantham había planeado cometer otros actos de violencia, incluido un atentado contra el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Cargó su auto con armas, municiones y cócteles Molotov, e incluso llevaba un mapa con la dirección de la residencia oficial del primer ministro en Ottawa. En el camino también consideró llevar a cabo un tiroteo masivo en su universidad o en un puente de Vancouver, antes de cambiar de rumbo y entregarse voluntariamente a la policía. En 2022, Grantham se declaró culpable de homicidio en segundo grado y fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 14 años. La jueza calificó el caso como trágico y desgarrador, señalando el profundo impacto que la tragedia tuvo en la familia, especialmente en la hermana de Grantham. El caso generó gran conmoción no solo por la brutalidad del crimen, sino por el alcance de la violencia que el actor había planeado ejecutar después. Drew Drexel. Drew Drexel fue uno de los rostros más reconocibles de American Ninja Warrior. En 2019 se coronó campeón de la temporada 11 del programa, llevándose a casa el premio de $1 millón y consolidándose como una de las pocas personas en la historia del show en lograr semejante hazaña. Sin embargo, esa imagen de héroe deportivo se desmoronó por completo cuando fue arrestado en 2020, en medio de la grabación de la siguiente temporada, en un caso federal relacionado con delitos sexuales contra una menor de edad.
Según la investigación, Drexel había conocido a la víctima años antes a través de un evento vinculado al programa e inició con ella una relación inapropiada cuando era adolescente. En 2023, Drexel se declaró culpable de los cargos en su contra y en 2024 fue condenado a 121 meses, poco más de 10 años de prisión federal. Además de la pena de cárcel, se le ordenó registrarse como delincuente sexual y entregar más de una decena de dispositivos electrónicos como parte de las condiciones impuestas tras su liberación. NBC, la cadena que transmite el programa, cortó todo vínculo con Drexel y eliminó su participación de las temporadas posteriores. Hoy, su nombre ya no se asocia con el título de campeón, sino con un crimen que destruyó por completo una carrera deportiva que parecía destinada al éxito. Will Hayden. Will Hayden pasó de ser una estrella de la televisión de realidad a tener que pasar el resto de su vida en prisión. Fue el protagonista de Sons of Guns, programa emitido por Discovery Channel, donde se construyó la imagen de un dueño de armería rudo, talentoso y respetado dentro de su comunidad. La verdad aterradora salió a la luz en 2014, cuando fue arrestado bajo acusaciones de abuso sexual contra menores, lo que provocó la cancelación inmediata del programa. Las víctimas, 2 niñas que en el momento de los hechos tenían entre 11 y 13 años, testificaron que Hayden había abusado de ellas durante años en episodios separados ocurridos tanto en la década de 1990 como entre 2013 y 2014. En mayo de 2017, un jurado lo declaró culpable de 2 cargos de violación agravada y 1 de violación forzada, por lo que recibió 2 cadenas perpetuas concurrentes más 40 años adicionales. Pocos meses después, en julio del mismo año, Hayden se declaró sin oponerse a otros cargos relacionados y recibió una tercera cadena perpetua. En total, acumuló 3 condenas de cadena perpetua, más 40 años sin posibilidad de libertad condicional. Actualmente cumple su sentencia en la Penitenciaría Estatal de Luisiana, y según las autoridades, jamás volverá a salir en libertad. Zachary Horwitz. Zach Avery, cuyo verdadero nombre es Zachary Horwitz, fue condenado a 20 años de prisión por dirigir uno de los esquemas Ponzi más grandes en la historia de Hollywood. Bajo la fachada de su empresa 1INMM Capital, convenció a cientos de inversionistas de que su compañía adquiría derechos de distribución de películas para revenderlos a grandes plataformas como HBO y Netflix. En realidad, todos esos contratos eran completamente falsos. Horwitz falsificaba acuerdos de licencia y firmas para hacer creer que tenía relaciones comerciales sólidas con esas plataformas, algo que tanto HBO como Netflix negaron rotundamente. Con ese fraude logró recaudar al menos $650 millones, dinero que utilizó en parte para pagar a inversionistas anteriores el mecanismo clásico de un esquema Ponzi, y en parte para financiar un estilo de vida lujoso que incluía una mansión de $6 millones, vuelos en jets privados y autos de alta gama. Cuando el esquema finalmente colapsó, más de 200 inversionistas, entre ellos amigos cercanos de la Universidad de Horwitz, perdieron en conjunto alrededor de $230 millones. En 2022, fue sentenciado a 20 años de prisión federal y obligado a pagar más de $230 millones en restitución a sus víctimas. La carrera de Zach Avery, el actor que apenas lograba papeles secundarios en películas de bajo presupuesto, terminó sepultada bajo la historia glamorosa que él mismo construyó a base de mentiras. Apóyanos con un like, comparte este video.
Déjanos tu comentario aquí abajo. Hasta la próxima.